Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles en esta oportunidad. Em, Sean bienvenidos aquí a esta semana, ya estamos sobre la semana número 16, así que vamos a estar trabajando el día de hoy sobre lo último que tenemos pendiente en relación a nuestro curso de propedéutico de la fase pública. Y desde la semana pasada estamos trabajando lo que es el derecho ambiental y procesal ambiental. Así que vamos a trabajar un poquito hoy, terminando con unas leyes importantes en la República de Guatemala y vamos a ver unos convenios internacionales también y cómo es que de lo internacional, eh, como platicamos la semana pasada, vamos cayendo a lo nacional, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar a trabajar en esta tarde y si no están pendientes todos de clases, pues yo creo que va a quedar igual grabada, ¿verdad? Entonces vamos a quedar hoy en relación a nuestro curso y vamos a iniciar y comparto con pantalla con ustedes, compañeros. Bien. Perdonen, no les he enviado las diapositivas, pero fíjense que mm, vamos a ver el, perdón, compañeros, porque estoy compartiendo con ustedes otro curso. Permítanme un momentito, no me voy a ubicar en relación a mi presentación. Muy bien, vamos entonces, compañeros, a trabajar el derecho ambiental. Vamos a iniciar a trabajar un poquito sobre el ambiental internacional y vamos a trabajar también sobre el derecho ambiental, ¿verdad? En relación a lo guatemalteco. Entonces ahí vamos a estar trabajando en esta tarde. Si tienen dudas, siempre vamos a resolver cualquier duda, la vamos a resolver al final de nuestra clase. Hoy creo que no vamos a ocupar todo el espacio que tenemos, porque ya vamos a trabajar solo esto, lo que es el derecho ambiental, pero vamos a, a trabajar lo más importante en relación a esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a venir en el examen final? Va a entrar desde la semana número 3, 14, 15 y la clase del día de hoy, que son prácticamente 4 semanas y no 5 como los anteriores. Bueno, vamos a trabajar entonces y vamos a recordar un poquito lo que venimos platicando desde la semana pasada en relación al derecho ambiental. Hablamos en relación a la importancia del derecho ambiental, hablamos de, ¿recuerdan ustedes la moda de los sombreros victorianos cuando se empezaron a adornar esos famosos sombreros con plumas? Y que esas plumas se les quitaban a las aves que eran útiles para la agricultura e inicia entonces a conocerse y a establecerse principios importantes en relación a nuestro derecho ambiental. Terminamos hablando, recuerdo la semana pasada, diciendo que dentro de los principios, de las características que tenemos de nuestro derecho ambiental, decíamos que el derecho ambiental es de derecho blando. Es de derecho blando porque lamentablemente creo que este podría, ¿verdad?, en determinado momento, y creo que así se va a volver con el tiempo. Esperemos nosotros que no sea extremadamente demasiado fuera de tiempo, pero creo que el derecho ambiental es uno de los derechos que deberían ser de los rígidos, ¿verdad? Y que no creo que debería ser únicamente un derecho blando, al igual que los derechos humanos, porque estamos dentro de las violaciones que se hacen a nuestro ambiente y también a los derechos humanos, estamos matándonos nosotros mismos porque es el lugar en donde nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando hoy específicamente del derecho ambiental, en lo que quedamos un poquito de tiempo para que ingresaran otros compañeros. Vamos a hablar de convenios en materia internacional muy importantes y vamos a terminar con legislación guatemalteca.
así rápido, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a trabajar hoy en primer momento, porque vamos a trabajar varios convenios. Vamos a trabajar ahora el convenio internacional para prevenir la contaminación de los buques. Este es el famoso convenio de Marpol, en donde Guatemala ha participado activamente en relación a esto, porque nosotros en nuestro espacio territorial, recuerden ustedes que tenemos, según la Constitución Política de la República de Guatemala, derecho a utilizar, ¿verdad?, esas 12 millas que son importantes para el comercio marítimo dentro del estado de Guatemala, y pues somos bendecidos en relación a que tenemos dos océanos. Aparte de que también tenemos países fronterizos, también tenemos entrada a los océanos, cosas que no tienen determinados países en Centroamérica y pues se ven limitados en relación al comercio únicamente con países fronterizos, sino como nosotros que tenemos abierto el espacio marítimo. Y eso es bien importante dentro de un estado. Dentro de los antecedentes históricos de este convenio de Marpol, a mediados aproximadamente del siglo XX se tomó conciencia de los problemas que suponía la contaminación proveniente de los hidrocarburos de los buques. Fue el Reino Unido el que tomó la batuta y reunió al máximo número de países posibles para aceptar el DILPOL, que es el convenio para que regulaba la contaminación de los buques por los productos petrolíferos. Recuerdan ustedes que, pues definitivamente ya hace mucho tiempo se hace el transporte de esos productos que son derivados del petróleo. Y entonces, pues yo creo que en relación a eso empezaron los primeros movimientos a nivel internacional para tratar en lo posible de solucionar y de prevenir. Si ustedes han escuchado sobre el convenio de alta mar, se van a dar cuenta ustedes que, y me gustaría que lo leyeran, y de verdad que quizás si me hubiera acordado, hubiera agregado un poquito de ese convenio, pero el convenio de alta mar señala que cada uno de los estados tiene su espacio fronterizo, y después de la frontera tiene espacio para utilizar el espacio marítimo. Pero como los océanos son tan grandes, hay un espacio en el mar en donde ya no llega la utilización de las fronteras. Espero que pueda dar a entender bien con ustedes. Y entonces ese centro, digamos, en donde llega la frontera de un país, la frontera de otro país, la frontera y la frontera, ese espacio que está en el centro, a eso se le llama el alta mar. Y el alta mar no le pertenece a nadie, es decir, que todos nosotros somos dueños del espacio de alta mar. Pero en abuso de ese derecho, en relación a que todos los países pueden hacer uso del espacio de alta mar, principalmente para navegar y para la pesca legal, los países se han aprovechado, y yo diría, nos hemos aprovechado porque el Estado de Guatemala también, y entonces lo que hacía es de que se hacía un tiradero en relación a todo ese espacio del alta mar, se tiraban incluso desechos de guerra. Debido a eso fue que se firman convenios importantes como el convenio de alta mar y también este convenio de Marpol o el de Vilpol, que es el antecedente a este convenio de Marpol por sus siglas en inglés. Antecedentes del convenio de Marpol que data del 73 al 78. Es una organización marítima a nivel internacional. También hay una conferencia internacional sobre la contaminación del mar que data del 8 de octubre de 1973 hasta el 2 de noviembre de 1973. Surge entonces el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, que es del año 1973. El protocolo 1 de este convenio, recuerden ustedes que dijimos que el protocolo tiene que ver una revisión que se le hace a un convenio, a un tratado. Entonces, el primer protocolo o revisión que se le hizo a ese convenio habla sobre las disposiciones para formular los informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales. El segundo protocolo, ¿verdad? Este segundo protocolo modifica el convenio mediante el protocolo 1978. Es decir, que hubo un primer protocolo y un segundo protocolo, y surge entonces el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973, modificado por el protocolo del año 1978, que es el llamado Convenio Marpol 73-78. ¿Y por qué se le llama Marpol 73-78? Porque une la primera conferencia internacional sobre la contaminación del mar, que es del año 1973, con el protocolo. Y entonces surge, ya con la unión de estos dos, surge este convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques. Este
Es el modo más utilizado para el comercio internacional, el transporte marítimo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la carga que puede soportar un buque no se puede comparar a la de un avión, a la de un transporte terrestre, aún viendo nosotros aquellos, por lo regular yo cuando pues viajo siempre a la zona costera de mi departamento, casi todos los días trabajo mucho por esos lugares y entonces pues a veces yo digo, ay, cuando veo un tráiler de aquellos grandísimos que están, no me gusta ir atrás porque siento que son un poco nerviosa para manejar, pero ni aún esos grandes trailers que nosotros vemos y que vienen de los puertos y que transportan tantas cosas pesadas, no se puede imaginar al tamaño del transporte, al tamaño del peso que puede soportar un transporte marítimo. Y por eso es que a pesar de que este es lento, en comparación con otros transportes, incluso con el transporte aéreo, pues no se puede comparar en relación a los contenedores que puede cargar, que puede soportar un transporte marítimo. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedores como a granel, secos o líquidos. Estos barcos. Es la forma de transporte menos perjudicial para el medio ambiente, ¿verdad? Es lenta, pues no contamina mucho el ambiente, se tiene mucho cuidado toda vez que no lleve la intención de contaminar el medio ambiente, en especialmente las aguas, entonces pues es de los mejores transportes, ¿verdad? Yo no he tenido nunca la oportunidad de subir un barco, quizás algunos de ustedes sí, pero me imagino que debe ser una experiencia muy bonita, ¿verdad? Y también un poco como difícil, ¿verdad? Si es un tiempo determinado largo, pues creo que también, ¿verdad? Dependiendo cómo seamos nosotros. El convenio de Márpola, entonces, en el año 1948, en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, se constituyó formalmente la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, conocida por sus siglas OCMI. En el año 1982 se cambió al actual nombre de Organización Marítima Internacional, conocida por sus siglas ahora como OMI. El mandato original de la OMI estaba relacionado ante todo con la seguridad relacionada con lo marítimo, ¿verdad? Eso es un poco de historia en relación a este convenio. Este convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, me tengo un momentito que ya me dio el poquito que se me quiere ir mi amada de usted. Muy bien. Regreso con ustedes, compañeros. Este convenio entonces internacional para prevenir la contaminación por los buques es conocido también como el convenio de Marpol y es el principal, cargue en compartir pantalla. Listo. Es el principal convenio a nivel internacional para prevenir la contaminación del océano por los buques a causa de factores de operación o de accidentes. Cuando se habla de factores de operación, es que es dentro del viaje que se hace por cuestiones de operación, ¿verdad? De ese buque, entonces se contamina o también accidentales, como es la imagen que ustedes ven actualmente. Es una imagen real y una fotografía que se tomó de un buque que se incendia por el contenido altamente inflamable que lleva y entonces pues esto provoca también la contaminación, en este caso por medio de accidentes. El convenio de Marpol 73-78, que ya les expliqué por qué se le dice así, contiene las reglas para prevenir la contaminación. En el anexo 1 habla sobre lo que son los hidrocarburos, en el anexo 2 sobre las sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. En el anexo número 3 habla de las sustancias perjudiciales transportadas en bultos. En el anexo número 4 de las aguas sucias de los buques, qué va a pasar o qué se hace con ellas. El anexo 5 sobre las basuras de los buques y el anexo 6 sobre la contaminación atmosférica que provocan los buques. Vean a esta imagen, ¿verdad? Que se da en relación a un accidente que surge dentro de un buque y dentro de una embarcación no muy grande, ¿verdad? Pero debido a, pues, al no cuidado, porque el mar es tan grande, ¿verdad? Pero al no cuidado en relación a las rutas, pues se ve entonces deteriorado y todo esto. Crean ustedes que si es
un buque es tan grande como, ¿verdad? Va a poder salir y si no se llega a tiempo, pues se va a hundir y eso también provoca desechos. Y si lo que lleva adentro son sustancias peligrosas, vean ustedes, esos se van a derramar y vean ustedes cuánto animal y cuántos animales acuáticos van a sufrir, ¿verdad? Las consecuencias en relación a esto. ¿Cuál es el objetivo del convenio de Marpol entonces? Es preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación de la polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la minimización de las posibles descargas accidentales. En el anexo 1 decimos que habla sobre las reglas para prevenir la contaminación. Este entró en vigencia el 2 de octubre de 1983. El anexo 2 habla sobre las reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel y entró en vigor también el 2 de octubre del 83 en el anexo 3, reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, entra en vigor el 1 de julio del año 1992. ¿Y por qué es que tienen diferente fecha las secciones para entrar en vigencia? ¿Por qué? Porque se tenían que eliminar, porque hay convenios que están establecidos de país con país y entonces se va calculando en qué momento se puede ya no negociar o ya no realizar estas cosas. Anexo 4, reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques, que entró en vigor el 27 de septiembre del 2003. Anexo 5, reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras de los buques, que entró en vigor el 31 de diciembre de 1988. Y por último, el anexo 6, sobre las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques, y este entró en vigor hasta el 19 de mayo del año 2000. El anexo 6, que dijimos que habla sobre las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques, específicamente narra que regula la prevención de la contaminación del aire por buques, las plataformas fijas y los flotantes, que es lo que hace que se prohíbe la emisión deliberada de sustancias que dañan la capa de ozono. Cuando hablamos que se regula la prevención de la contaminación del aire, es decir, que los buques no únicamente estaban en determinado momento contaminando los mares o los océanos o las aguas, sino que también estaban contaminando el aire, ¿verdad? Por buques, plataformas fijas. ¿Qué diferencia hay entre un buque que tiene movimiento y una plataforma fija? Es algo que se queda establecido en medio del mar o del espacio marítimo, se queda fija, ¿verdad? Y puede ser fijo, puede ser flotante. Cuando se habla fija, que se queda esa plataforma, por ejemplo, como un terminal que llegan, ¿verdad? Los buques a cargar gasolina, a cargar pues el combustible que usan ellos para moverse de un lugar a otro o para cambiar de mercaderías, ¿verdad? De barco o de buque a buque. Puede ser entonces una plataforma que se encuentre fija y existen estas, claro que sí existen, ¿verdad? Y las flotantes son las que se encuentran o van flotando de lugar en lugar a conveniencia de los negocios o de los transportes que se hacen en cada momento, ¿verdad? También este establece, y entonces lo que se hace en este es que se prohíbe la emisión deliberada de sustancias que dañan la capa de ozono, que vamos a hablar un poquito adelante de esto. Establece también el límite de emisiones de óxidos de nitrógeno por buques, plataformas fijas y flotantes. El límite, es decir, que en determinado momento tendrían que seguir emitiendo, pero hay un límite. Y este entró en vigor hasta el 19 de mayo del año 2005. El Código Técnico sobre los NOx, ¿qué es esto? Es un conjunto de normativas internacionales con el objeto de prevenir la contaminación de los buques. Son normas internacionales, son códigos internacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que cada uno maneje miren, en todo esto tiene que ver mucho la química, tiene que ver el grado que tiene la pureza que tiene cada una de esas sustancias, el alcance que tiene, ¿verdad? Lo inflamable que es o lo no inflamable que es. Por eso es que tuvo que hacer una normativa a nivel internacional con el objeto de prevenir la contaminación por los buques. Eso es a lo que le decimos el Código Técnico sobre los NOx. ¿Quiénes están obligados a certificar cada una de las sustancias, verdad? Los propietarios, los fabricantes y los administradores de las instalaciones son los que tienen que certificar la emisión de estas sustancias, ¿verdad? Que pueden dañar tanto el mar como la capa de ozono. Y lo que se quiere o para qué sirve es que se ajusten a los límites de emisión de NOx
que el acuerdo establece, que dijimos que el NOx eran esos acuerdos internacionales, ese reglamento que se hizo a nivel internacional para todos los propietarios, para todos los fabricantes y administradores de los buques. En el convenio figuran reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente de las operaciones normales, y actualmente incluye 6 anexos, que ya los vimos. En la mayoría de estos anexos figuran zonas especiales en las que se realizan controles estrictos respecto de las descargas operacionales de buques al océano. Vamos a hablar ahora otro convenio, porque tenemos un poquito de tiempo no muy largo. Vamos a pasar ahora de un convenio a otro y vamos a hablar ahorita sobre el convenio para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América. Y dentro de los países de América estamos nosotros, y dentro de las bellezas escénicas naturales de estos países de América, de flora y fauna, pues están incluidos muchos espacios de nuestra Guatemala. Los gobiernos americanos tienen como deseo proteger y conservar el medio ambiente natural, los ejemplares de todas las especies y géneros de la flora y fauna indígena, incluyendo las aves migratorias, con el objetivo de evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre. Ese es el objetivo importante de este convenio para la protección de flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, ¿verdad? Entonces, conservar el medio ambiente, los ejemplares de género de fauna y de flora y todas las aves migratorias, y evitar en lo posible que haya una contaminación y mucho menos que una extinción por el alcance que pueda tener el hombre. Los gobiernos contratantes entonces se obligarán a tomar las medidas necesarias para la vigilancia y reglamentación de las importaciones, exportaciones y tránsito, pero no se menciona ahí un acento, de especies protegidas de flora y de fauna. Autorizar también concesiones de certificado de exportación y tránsito de especies protegidas de flora y de fauna y también de sus productos. Prohibir las importaciones de cualquier ejemplar de fauna o flora protegido por el país de origen o que no esté desempeñado de un certificado. ¿Qué significa esto? Y vamos a ir. Cuando hablamos de que los gobiernos contratantes están obligados a tomar las decisiones para la vigilancia y reglamentación de las importaciones, exportaciones y tránsito de especies protegidas de fauna y flora, estamos hablando que el Estado de Guatemala ya tiene una regulación específica. Habla también de autorizar concesiones de certificados de exportación o tránsito de especies protegidas. Lo tiene Guatemala también. Hay contrabando en Guatemala, muchísimo contrabando en los países de Centroamérica y a México, ¿verdad? Pero a pesar de que está regulado, no se ha logrado erradicar, como muchas otras cosas en nuestro país. Habla también sobre prohibir la importación de cualquier ejemplar de fauna y flora protegido por el país de origen o que no esté acompañado de un certificado. Es decir, que cuando quiere entrar una especie que puede estar en peligro de extinción en nuestro país o en otro país, tiene que estar acompañado de un certificado. La Unión Panamericana es un organismo dependiente de las repúblicas americanas que fue creada por resolución de la Cuarta Conferencia Interamericana en el año 1910. Dentro de las funciones de esta Unión Panamericana están suministrar la información pertinente en relación a la presente convención a los países contratantes, recibir las denuncias por escrito de los gobiernos respecto a la convención, notificar cualquier denuncia o resolución que sea del conocimiento, ¿verdad? Vamos a hablar de definiciones importantes que aparecen incluso dentro de unos espacios en nuestras leyes nacionales. La conservación in situ. Se entiende por conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales, el mantenimiento y recuperación de poblaciones viales de especies en sus entornos naturales, y en el caso de las especies domesticadas y cautivadas en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. Esa es la conservación in situ. Es decir, ¿qué se va a conservar? Hablando de términos muy sencillos, un león se va a conservar en el hábitat en donde se encuentra. Esa es conservación in situ. Se le va a cuidar, se le va a crear un refugio. Por ejemplo, en Guatemala tenemos varios que son, por ejemplo, el refugio del Quetzal. Y entonces lo que se hace no es sacarlo de su hábitat, no, sino reglamentar hasta dónde es área protegida, alejarlos de ruido, no dejar que haya mucha gente que pueda entrar, que haya vigilancia, porque hay una conservación in situ en relación a una especie.
Ahora cuando hablamos de la conservación éxito, se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. Incluye el almacenamiento de recursos genéticos. Cuando se sabe de una especie, que esa especie puede estar en peligro de extinción o que pueda tener algún problema en relación a su reproducción, entonces se hace una conservación ex situ. Se le sacan sus células, como ya saben ustedes cómo se ha avanzado todo eso en relación a la ciencia, pues entonces se extraen sus células, se germinan, ¿verdad? O se inseminan, sería la palabra correcta, dentro de una especie hembra para que pueda reproducirse, pero eso lo hace con la observación directa de especialistas y de personas conocedoras en el tema, y entonces se hace la conservación de esa especie, pero no in situ, es decir, no en su hábitat natural, sino ex situ, es decir, se le crea un espacio conveniente, de un lugar, de los alimentos, ¿verdad? Que puedan ser sustitutos de aquellos que pudiera encontrar en su en su estado natural, ¿verdad? O en la conservación in situ que se hace. ¿Cuál es la que se hace en relación a este convenio? Se hace de las dos, dependiendo si se puede conservar in situ. Se hace únicamente, pues, todas las diligencias necesarias para conservar en su hábitat lo más posible natural estas especies. Ahora, si se sabe que hay mucho problema, que hay mucho cazador o que hay muchos lugares en donde pueden entrar las personas de forma ilegal, entonces se hace una conservación ex situ siempre con el objetivo de guardar, ¿verdad? Pues esa especie. La Convención de Washington, este es el objetivo, proteger y conservar en su medio ambiente natural ejemplares de todas las especies, géneros de fauna, de flora y fauna nativas para evitar su extinción. A su vez, busca proteger los paisajes, regiones y lugares de valor estético, histórico, científico. A esta convención también la van a conocer ustedes como Convención de Washington. ¿Por qué? Porque se celebró en Washington, por eso es, no por otra. Categoría de conservación, ¿qué es decir? ¿A qué se le va a conservar o qué se le va a llamar algo importante de conservar dentro de esta convención? Habla sobre los parques nacionales, la reserva nacional, el monumento natural, las reservas de regiones vírgenes y de las aves migratorias. Estas son las categorías de conservación que contempla este convenio. En primer lugar, se entenderá por parque nacional, que es un parque nacional, las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor a ser puestas bajo la vigilancia oficial. Es un parque nacional. Por ejemplo, parque nacional tenemos nosotros que es el parque de Tikal, que ese es declarado Patrimonio de la Humanidad y está incluido dentro del listado de este convenio para la conservación de la flora, fauna y las bellezas escénicas, ¿verdad? De los países de América está contemplado nuestro parque de Tikal, y no solo ese, sino otro. ¿Qué es una reserva nacional? Las regiones establecidas para la conservación y utilización bajo vigilancia oficial de las riquezas naturales en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible. Entonces, cuando hablamos de las reservas nacionales, estamos hablando de esos espacios que son importantes para conservar, para utilizar y para mantener bajo una vigilancia estricta, ¿verdad? Por la riqueza natural, por las especies de fauna, por las especies de flora y por todo lo que, por ejemplo, dentro de las reservas nacionales, pues están los bosques, ¿verdad? Eh, Se le llama todavía, quizás no con el nombre apropiado, pero son reservas vírgenes dentro del departamento de Petén. Vírgenes porque se entiende que nadie ha tratado de explotarlas, sin embargo, con cuántos problemas ambientales que tenemos nosotros, hay una violación a ese derecho en relación a nuestras reservas nacionales en esos espacios. Y no solo en eso, sino en otros lugares. ¿Qué es ahora un monumento natural? Las regiones, los objetos de las especies vivas de animales o plantas de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les da una protección absoluta. Eso es un monumento natural. Algo, ¿verdad? Que no se puede quitar, algo que se tiene que cuidar, que se tiene que guardar el valor y el interés estético, porque son declarados monumentos naturales. Los monumentos naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico, una especie determinada de flora o fauna, declarando una región, un objeto, una especie aislada, monumento natural, inviolable, excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas o inspecciones gubernamentales. Un monumento natural, ¿verdad? Tenemos nosotros en varios departamentos del estado de Guatemala
¿Qué se hace con el fin de conservar específicamente determinadas regiones de importante valor histórico y científico en Guatemala? ¿Qué se debe entender ahora por una reserva de región virgen? Una región administrada por los poderes públicos donde existen condiciones, donde existen condiciones primitivas naturales de flora y fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de motos y vedada toda explotación comercial. Eso es una reserva de región. Una región que está administrada debidamente por el Estado. Existen condiciones primitivas naturales, es decir, que nadie ha hecho calles o ha hecho un edificio en esos espacios, sino que están las especies primitivas de flora y de fauna, de vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de motores y vedada toda explotación comercial. Se entenderá también por aves migratorias, porque recuerden que esto incluye las aves migratorias. Las aves pertenecientes a determinadas especies, todos los individuos de las cuales o algunos de ellos cruzan en cualquier estación del año las fronteras de los países de América, algunas especies de las siguientes familias de aves pueden citarse como ejemplos de aves migratorias, ¿verdad? Las que ustedes ven en este recuadro. Entonces debemos saber, ¿verdad? Y conocer dentro de las aves migratorias, que a veces nosotros los conocemos con nombres tan sencillos, pero acá se presentan unos nombres. Vamos a hablar un poquito de la acción y por eso les decía yo, vamos a tratar de aplicar lo internacional con lo nacional. En Guatemala, las zonas protegidas en Guatemala. El CONAP, ¿verdad? Establece que las principales áreas protegidas en Guatemala son estas. Primero, la reserva de la biosfera maya, que tiene un corredor muy largo en relación a esos espacios que se consideran como reserva de biosfera maya. También está el Parque Nacional del Volcán de Pacal y Laguna Calderas. Esta es una zona protegida en el estado de Guatemala. El lago de Atitlán, la Reserva Protectora de Manantiales del Cerro de San Gil. También está la belleza, ¿verdad? La verdad les digo, no la conozco, pero la he visto muchas fotografías. Quizás tenga la oportunidad en unas semanas de poder visitar, ¿verdad? Que a veces cuando solo pensamos en trabajar y nos disfrutamos de esas cosas tan lindas de la naturaleza, pero he visto fotografías muy hermosas de este lugar de San Champey y esta también es declarada como una zona protegida en Guatemala y está el Parque Nacional de Pues, ¿verdad? ¿Quién no nos gusta visitar este lugar? También están los paisajes de incomparable belleza en Guatemala. Y dentro de estos paisajes de incomparable belleza en Guatemala tenemos la ley protectora de la ciudad de la antigua Guatemala, que es el famoso decreto 6069 del Congreso de la República de Guatemala. Yo les pregunto, ¿han leído ustedes este decreto 6069 del Congreso de la República de Guatemala que habla sobre la ley protectora de la ciudad de antigua Guatemala? ¿No la han leído? Vamos a echarle una revisadita en unos. Estamos hablando también sobre las zonas protegidas en Guatemala y esas zonas protegidas en Guatemala está la Reserva de la Biosfera Maya con 2.2 millones de hectáreas, la Reserva de la Biosfera Maya, que en sus siglas es RBM, se convierte en el área protegida más grande de Mesoamérica, en la que durante los últimos 30 años se ha promovido la conservación y gestión sostenible de los bosques. Miren qué belleza esta fotografía, tomada de un satélite, ¿verdad? De forma satelital. Qué belleza esta fotografía. Habla de las zonas protegidas en Guatemala, principalmente la reserva de la biosfera. Vaya, ¿verdad? Y cuando se van acercando esas fotografías, cuando las vemos, ¿verdad? Así, ahora con la facilidad que tenemos de internet, ir acercando poco a poco, vemos aún más la belleza que está aún de lejos y también acercando. La ley protectora de la ciudad de la antigua Guatemala, que les acabo de mencionar, que es el decreto 6069 del Congreso de la República de Guatemala, que vamos a hablar en un momentito. Aquí les voy a dejar 5 preguntas de estas primeras dos convenios internacionales. No significa que ya terminó clase, no, pero les hice unas preguntas para que ustedes se puedan guiar y se puedan entretener y vamos a pasar a revisar esta ley protectora de la ciudad de Antigua Guatemala, que es el decreto 6069 del Congreso de la República de Guatemala. Me imagino que ustedes, ¿verdad? O los estudiantes que están ahí en, en Antigua Guatemala, pues me imagino que ustedes ya la han leído, ya la han conocido, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a dar una revisión, vamos a dar una revisión importante. Y vamos a ver, voy a regresar un poco.
momentito, me quedo ahí con ustedes, voy a dejar de compartir para buscar mi archivo y entonces regreso en relación a eh, hablar en relación a esto, ¿verdad? Mm, permíteme un momento y voy a compartir pantalla. Bueno, creo que mejor comparto toda la pantalla porque estoy dando otras opciones que desconozco. Esta es la ley protectora de la ciudad de la antigua Guatemala, que es el decreto 6069 del Congreso de la República de Guatemala. Dentro de la exposición de motivos que vamos a leer así rápidamente, habla que la antigua Guatemala constituye un conjunto monumental de inmenso valor para el patrimonio nacional. Tiene en realidad tal rango que podemos asegurar que su conservación es patrimonial, no solo para Guatemala, sino para América en un sentido más amplio, pero no por ello mismo es cierto para la cultura universal, ¿verdad? Cuando hablamos en relación a la protección, y vamos a ver si ustedes han visitado la ciudad de Antigua Guatemala, comúnmente si nosotros vamos a un restaurante conocido, un lugar de comida rápida conocido en cualquiera de nuestras ciudades o las cabeceras departamentales que nosotros visitamos, pues vamos a ver que, por ejemplo, cierto lugar siempre tiene las mismas características de lugar en lugar o de ciudad en ciudad, con excepción cuando entramos a uno de estos lugares en Antigua Guatemala. En Antigua Guatemala vamos a verificar nosotros que ahí los colores son distintos, que el establecimiento comercial es distinto, hablamos de que los letreros tienen que tener determinado tamaño, debe tener determinado tipo de letra, determinadas características, incluso los vehículos, pues no es de estar tocando bocina como nosotros comúnmente a veces lo hacemos o lo escuchamos, ¿verdad? En otros lugares, en otras ciudades, y vamos a ver que todo eso tiene que ver con la protección de la ciudad de la antigua Guatemala. La protección habla en relación a las construcciones. Ven ustedes, se observan las construcciones que están, son construcciones modernas, pero todos tienen en las mismas características de tipo colonial, ¿verdad? Entonces es importante conocer todo esto. En el segundo párrafo dice que en el periodo actual hubo otras poblaciones tan importantes como Santiago de Guatemala, Lima, Quito, Potosí, Puebla y México, son algunos ejemplos. Sin embargo, tales ciudades debieron continuar su transformación en los siglos pasado y actual, de modo que su fisonomía colonial se ha perdido casi totalmente. El asfalto, los rascacielos, los anuncios de todo tipo, el tránsito incesante de vehículos, las han modificado sustancialmente. Y digamos, si eso no es cierto, ¿verdad? Vamos a seguir viendo un poquito más en relación a la exposición de motivos, ya para empezar a analizar el articulado. La finalidad última que debe buscarse para cumplir con el conjunto monumental del antiguo Guatemala es la puesta en valor del mismo,
Con ello queremos decir que es necesario presentar adecuadamente el conjunto urbanístico y los principales elementos que están en uso, como el Palacio del Ayuntamiento y el Palacio de los Capitanes Generales, o no lo estén como los monumentos en ruinas. También implica lo anterior la conservación del paisaje natural como rodea la ciudad, que rodea la ciudad, o sea, que se requiere que las montañas que circundan el Valle de Panchoy, que es este espacio tan bonito, permanezcan sin ser transformadas para no restarle belleza a este marco natural que las urbes de Santiago de Guatemala. Cuando usted vaya a esta ciudad de Antigua Guatemala, yo me imagino que muchos de ustedes tienen la oportunidad de vivir cerca o de vivir incluso ahí. Ven ustedes, siempre hay mucho turismo en toda época del año y las personas que visitan quieren volver a visitar porque son ciudades importantes, ¿verdad? De inigualable valor histórico, ¿verdad? Relación a todo esto. Muy bien, entonces se hacen en la exposición de motivos, empiezan los considerandos y se le decreta la ley protectora de la ciudad de Antigua Guatemala. Y el artículo 1 dice, ¿verdad?, que se declara de utilidad pública y de interés nacional la protección, conservación y restauración del antiguo Guatemala y áreas circundantes que integran con ella una sola unidad de paisaje, cultura y expresión artística. También se crea a través de este decreto el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala como entidad estatal descentralizada con personalidad jurídica, fondos privativos y patrimonio propio. Vean, estamos hablando de derecho administrativo. Su función fundamental es el cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes muebles y inmuebles nacionales, municipales o de particulares situados en aquella ciudad de áreas circundantes. Bien, sigue hablando en relación al Consejo, además de las atribuciones que fija esta ley, el Consejo tendrá las específicas siguientes: designar al conservador de la ciudad, nombrar al asesor jurídico del Consejo, resolver recursos que se presenten contra el conservador de la ciudad. Y esto estamos hablando, por eso les dije que el derecho ambiental es como otro derecho administrativo. Y sigue, ¿verdad?, en relación a cuáles son las funciones en relación a este Consejo. Cada uno de los miembros del consejo será personalmente conservador auxiliar de la ciudad. Tendrá la obligación de poner en conocimiento del consejo cualquier violación que observe a la ley, a esta ley, a sus reglamentos, el plan regulador y a las ordenanzas municipales emitidas para el efecto, ¿verdad? Son funciones del conservador y aquí están cuáles son las funciones del conservador. Los alcaldes de la ciudad de Antigua Guatemala, de las poblaciones de la ciudad vieja, Pastores y Jocotenango, están obligados a velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos, debiendo poner en conocimiento del Consejo para la Protección del Antiguo Guatemala toda violación que llegue a su conocimiento. Miren qué importante, ¿verdad? Se determina como perímetro urbano colonial de la ciudad de Antigua Guatemala el siguiente, partiendo del punto situado a 250 y empieza, ¿verdad? En relación desde los puntos en relación a los azimut, todo eso que se tienen en los grados, ¿verdad? Vamos a ver unos artículos importantes. Aunque toda la ciudad del antiguo Guatemala es monumento nacional, se distinguen dentro de su perímetro urbano los siguientes tipos de construcciones: edificios religiosos y civiles, eclesiásticos también, ¿verdad? La arquitectura doméstica, integrante de muebles de propiedad particular, las construcciones de otra índole como fuentes ornamentales, públicas y privadas, filas de servicio público, o todo esto, ¿verdad? Tiene que ver, y a veces hasta estas viviendas que han sido muy conservadas a raíz, o sea, han sido restauradas, ¿verdad? Guardando todos los estándares para la protección de la ciudad antigua de Guatemala, pues a veces hasta podemos nosotros disfrutar de una noche de quedar y de conocer esa ciudad tan bonita y de visitarla, ¿verdad? Porque pues no está muy lejos de ninguno de los puntos del país y poder tener la oportunidad pues, de estar un momento y compartir con los hermanos guatemaltecos. Queda prohibida en el artículo 14, dice: queda prohibida la construcción de los edificios y monumentos mencionados en los artículos 1 y 3 del 2. Las obras que se emprendan tendrá como finalidad únicamente el cuidado, protección, conservación, restauración y consolidación del edificio de las partes que lo necesiten. Estas obras solo podrán ser ejecutadas bajo supervisión del conservador de la ciudad y con la autorización expresa del Consejo para la Protección del Antiguo. Toda obra que se proyecte ejecutar en los edificios a que se refiere el inciso 2 del artículo 2 se requerirá la aprobación previa del Consejo, ¿verdad? Y habla en relación a los efectos de la conservación. Vamos a analizar un poquito más nada más. Se crea, ¿verdad?, como dependencia del Consejo
bajo la dirección del conservador de esta ciudad. No se podrán hacer monumentos ni edificios públicos o de propiedad de particulares en la antigua Guatemala, uso indebido o indigno de su importancia artística o histórica, ni podrán por consiguiente ser aprovechados para fines de que perjudique o menoscabe sus méritos. Vamos a ver en relación a, ahí también hay que revisar los reglamentos, ¿verdad? Todos los planos y proyectos para las construcciones públicas y privadas de la antigua Guatemala y circunscripción que se declare parte del conjunto monumental o área de conservación o de influencia deberá presentarse en duplicado ante el Consejo y deberá ir firmado por arquitectos o ingenieros civiles, en ambos casos colegiados activos, si se realizaren obras que violen esta ley, sus reglamentos, el plan regulador o de ordenanzas vigentes. El Consejo del Conservador podrá ordenar en cualquier estado de la obra, vean esto, su suspensión y en caso de que así lo acuerde el Consejo, su demolición por cuenta todavía del impacto, ¿verdad? Ahí estamos en relación a eso. Vamos a ver si encontramos un artículo así como que no nos cueste mucho la lectura, ¿verdad? Las sanciones habla, ¿verdad? De que las sanciones que se puedan imponer, ¿verdad? Recordemos que hay una revisión en relación a los montos de esta. Las disposiciones generales, los casos no previstos con esta ley. El Ministerio de Educación será el órgano de comunicación entre el Ejecutivo y la entidad creada por esta ley. Vean, los acuerdos gubernativos relacionados con el nombramiento del Consejo serán frenados por dicho ministerio, despacho que tramitará tales nombramientos. Lo transitorio quedan derogados, cosa, y está la emisión en relación a esto. Y pues hay otras disposiciones municipales que también hay que tomar en cuenta y reglamentos, ¿verdad? Entonces debemos de verificar muy bien, por favor. Muy bien, compañeros, dejo y regreso nuevamente a mi presentación desde donde iba. Muy bien, quise, ¿verdad?, hacer una revisión en relación a esta ley protectora de la ciudad de Antigua Guatemala, porque si bien es un decreto que tiene ya bastante tiempo, pues es importante y la mayoría de ellos, pues en relación a esto sigue. Continúo entonces, compañeros, y vamos a practicar en relación a otro instrumento ambiental también importante para poder ir, pues, conociendo, ¿verdad? Lo bonito que es y lo especial que está en conocer todo lo relacionado a el derecho ambiental internacional. Vamos a seguir trabajando, solo que a veces por cambiar de una y otra para compartir, eh, pues tengo un poquito de problema, pero ya estamos. Muy bien, vamos a trabajar ahora el protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. De toda la revisión que hicimos, vamos a ir tratando los más importantes y los que han tenido efecto como crear leyes dentro del estado de Guatemala. ¿Qué sí es el protocolo de Montreal? El protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional cuyo fundamento principal se basa en la protección de la capa de ozono. Eso es el protocolo de Montreal, la protección de la capa de ozono. Su negociación y redacción se inició el 16 de septiembre de 1987 en la ciudad canadiense de Montreal, y por eso es que se le llama el Protocolo de Montreal, a raíz de la celebración anterior del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que este fue firmado por 28 países el 22 de marzo del año 1985, es decir, 2 años antes. La confirmación científica del agotamiento de la capa de ozono impulsó a la comunidad internacional a proteger entonces la capa de ozono. Esto se formalizó en el Convenio de Viena sobre la protección de la capa de ozono y que fue aprobado y fue firmado el 22 de marzo del año 1980. Esos son los antecedentes, ¿verdad? Los científicos descubrieron en la década de 1970 que ciertos compuestos fabricados por el hombre
contribuían a agotar la capa de ozono, que es como un escudo protector de los rayos ultravioleta alrededor de la Tierra. Ustedes saben cuál es la función de la capa de ozono. En esta época, estos componentes químicos fueron ampliamente usados en muchos procesos industriales y agrícolas y eran tan comunes que se encontraban en productos de uso diario, tales como vasos de poliestireno, refrigeradores, desodorantes en spray y almohadones. Las sustancias destructoras del ozono, son conocidas como SDO, sustancias destructoras del ozono, como se dio a conocer a esta amplia gama de productos químicos, dañan la capa de ozono haciéndola más delgada. Este proceso de agotamiento de la capa de ozono es muy peligroso para el medio ambiente global y para la salud humana, ya que permite que cantidades crecientes de radiación ultravioleta alcancen la superficie de la Tierra. Una mayor radiación entonces de estos rayos produce más casos de cáncer de la piel y de cataratas. Puede comprometer el sistema inmunitario y amenazar el equilibrio ecológico de las fuentes de agua, de las tierras agrícolas y de los bosques. La atención internacional se dirigió hacia la urgente necesidad de tomar medidas apropiadas hasta en el año 1984, cuando se confirmó que la capa de ozono sobre la Antártica estaba desapareciendo, surgiendo así el término agujero en la capa de ozono. El Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono es el primer tratado mundial jurídicamente vinculante, ¿verdad? Es decir, que se convirtió en ese momento en algo muy importante y de cumplimiento obligatorio, porque es vinculante sobre el medio ambiente y fue firmado en el año 1987. En las imágenes que ustedes ven el deterioro que estaba en ese momento por ciertos productos, principalmente los aerosoles, que no me pregunten cómo, porque no les podría explicar esa parte, pero cómo llegan hasta el espacio en donde se encuentra la capa de ozono y causaron este agujero que literalmente así se veía, un agujero en nuestra capa de ozono, ¿verdad? La capa de ozono, que contiene el 90% del ozono del mundo, ocupa la franja entre los 15 y los 35 kilómetros por encima de la superficie terrestre. En la parte baja de la estratosfera, la capa de ozono funciona como un escudo, ya que absorbe la mayor parte de la radiación de los rayos ultravioleta del Sol, que es dañina y que de no ser por el ozono llegaría directamente a nuestra Tierra. Y eso sería imagínense ustedes. Entonces ahí estamos, ¿verdad? El espacio de la Tierra, está la troposfera, está el espacio natural de la capa de ozono y la estratosfera, ¿verdad? Y eso nos protegen entonces de los rayos directos del Sol, los rayos ultravioleta. El agujero de ozono es un fenómeno descubierto en la Antártida en el año 1985. Se ha transformado principalmente sobre la Antártida y puede presentarse en otros sitios debido a la combinación única de condiciones de tiempo que favorecen las reacciones destructivas del ozono junto con la aparición de la luz solar en primavera del hemisferio sur. El agujero es tan extenso como los Estados Unidos de América y tan profundo como el monte Everest. Imagínense, ha crecido casi todos los años desde el año 1970. Vemos entonces ahí una imagen en relación a cómo se da, ¿verdad?, el deterioro de la capa de ozono y los efectos que se pueden tener a nivel de todo el mundo. La capa de ozono absorbe gran cantidad de la peligrosa radiación ultravioleta. Si llegara a nosotros más radiación podría causar un incremento de cáncer de piel y cataratas en nuestro cuerpo. Pero el aumento de la radiación ultravioleta no nos afectaría solo a nosotros, sino también a toda la vida o todas las especies que se encuentran con vida dentro de nosotros. El Protocolo de Montreal, entonces, es un tratado a nivel internacional que está diseñado para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que reaccionan con el ozono y son responsables del agotamiento por ellos de la capa de ozono. Este tratado fue uno de los primeros en materia ambiental que entró en vigor en el 1987 y actualmente se ha ratificado en más de 180 países. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha mencionado que este protocolo ha tenido resultados exitosos, ya que se ha reducido la concentración de sustancias agotadoras del ozono, pero no se ha podido lograr en su totalidad solo. Datos generales. El nombre oficial es Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Está en un estado activo. Es un ámbito a nivel internacional.
Se celebró el Canadá-Montreal o en Montreal, Canadá, ¿verdad? La fecha en el 1987 y los participantes o los países miembros de las Naciones Unidas, Santa Sede, Unión Europea y Estados de Micronesia. ¿Quién es la organización encargada? La Organización de las Naciones Unidas. Y vemos nuevamente cómo es una fotografía real de ese agujero que se estaba dando ya dentro del capa. Se dieron después siempre los ajustes y las enmiendas, ¿verdad? A este mismo protocolo y se habla que el acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1 de enero del 89. La primera reunión de las partes se celebró en Helsinki en el año 1989. Desde ese momento, el documento ha sido revisado en varias ocasiones en 1990 en Londres, en el 91 en Nairobi, en el 92 en Copenhague, en el 1993 en Bangkok, en 1995 en Viena y en 1997 en Montreal y por último en el 1999 en Berlín. El protocolo se revisa de dos maneras, puede ajustarse y o enmendarse. Los ajustes afectan las medidas de control ya incluidas en el protocolo. En cambio, las enmiendas se aplican a las nuevas sustancias o a las modificaciones de las disposiciones, a excepción de las medidas de control sobre sustancias ya incluidas. Vamos a ver que la enmienda de Londres habla, ¿verdad? La fecha de adopción fue en junio 29 de junio de 1990. La enmienda de Copenhague fue en el año 1992, la enmienda de Montreal, que data del año 1997, y la enmienda de Beijing, que fue en el año 1990. ¿Cuáles son los objetivos de este protocolo, verdad? Habla sobre proteger el ambiente, proteger la salud humana y recuperar las concentraciones normales de ozono en la atmósfera, que no se siga deteriorando. El protocolo de Montreal considera que para lograr esos objetivos se establecen controles sobre producción y consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono, que es necesario vigilar, registrar, hacer conciencia en relación a la protección de la misma, facilitar la cooperación técnica y financiera para la reducción de las sustancias agotadoras del ozono, apoyar a los países en desarrollo para el cumplimiento de los controles de las sustancias agotadoras del ozono, desarrollar tecnologías idóneas para el confinamiento, la recuperación, el reciclado, la destrucción de las sustancias agotadoras del ozono, intercambiar información sobre las medidas adoptadas para la reducción de las sustancias agotadoras del ozono y, por último, cooperar en la investigación sobre sustancias adelgazantes de la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, lo importante es recuperar las concentraciones a nivel normal de la capa de ozono, porque cuando hay un deterioro de ellas, porque hay pues, muchas concentraciones de gases, ¿verdad?, que provocan en sí la destrucción de la capa de ozono. Las operaciones, está el Fondo Multilateral, que está basado en el principio de la responsabilidad común pero diferencial. Recuerdan que ese principio lo trabajamos la semana pasada. El fondo ha facilitado a más de 130 países en vías de desarrollo el cumplimiento de las medidas y ha monitoreado el obligatorio cumplimiento de los países desarrollados con su parte del trato. El apoyo financiero y científico del fondo sobre estos países ha impedido que miles de millones de toneladas de productos químicos continúen destruyendo nuestra capa de ozono. El comité ejecutivo es el encargado entonces de elaborar el presupuesto y el plan del Fondo Multilateral y la asignación de los recursos entre las diferentes agencias implementadoras. La Secretaría del Fondo facilita información sobre los fondos disponibles para los proyectos pertinentes para establecer los contactos necesarios y para coordinar los proyectos financiados con arreglo al protocolo. Y estamos hablando del protocolo de Montreal. ¿Cuál es su símbolo, verdad? El plan de manejo de refrigerantes que está adoptado en Costa Rica, que es derivado del protocolo de Montreal para no deteriorar o seguir deteriorando, mejor dicho, con esos gases en nuestra capa de ozono. ¿Qué se puede hacer? No consumir desodorantes en spray, sustituirlos por otros de barra o de bolita, que es los que nosotros usamos, ¿verdad? Que se usan. Entonces, no hay que utilizar en lo posible desodorantes en spray para no destruir nuestra capa de ozono. No consumir fijadores en aerosol.
hay que usarlo mejor en gel. No uses lacas, desodorantes u otros productos que contengan CFC. Usar entonces los envases mecánicos o también de papel. No usar desodorantes ambientales en las oficinas o residencias. Tratar de mantener y de preferir la buena ventilación natural. Y esto es importante. No usar insecticidas químicos, sino que en lo posible usar de los naturales. Y no usar crema de afeitar en aerosol. Afeitarse con crema o también con jabón, ¿verdad? Para evitar cualquier producto que sea en aerosol. Ahí estamos hablando entonces de nuestro planeta, cómo debe ser protegido por nosotros mismos, porque nadie más lo va a proteger y nadie más también lo va a destruir, sino solo nosotros, ¿verdad? Está estas famosas imágenes que hablan sobre reusar, reciclar, renovar, ¿verdad? Reutilizar. Y entonces esos son principios ambientales que debemos manejar nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los únicos que podemos, pues, evitar, ¿verdad? Y seguir viendo aún más deterioro de la capa de ozono. El protocolo de Montreal, entonces, es un acuerdo diseñado para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de sustancias que son nocivas. Este entró en vigor en el año 1989 y se confía que en sí todos los países cumplan con los objetivos propuestos. La capa de ozono se habrá regenerado totalmente en el año 2050 y se cumple con cada una de las estipulaciones que contiene el protocolo de Montreal y otros, ¿verdad? El protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono es un protocolo internacional referido a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, el cual limita, controla y regula la producción, consumo y comercio de sustancias depredadoras de la capa de ozono. ¿Quiénes son los países participantes en el protocolo de Montreal? Líderes ambientales y funcionarios de 197 países que firmaron el protocolo de Montreal se unieron en la ciudad canadiense para analizar y proponer diferentes medidas que garanticen en sí la protección de la capa de ozono, así como la reducción de los gases de efecto invernadero, uno de los principales causantes del calentamiento global actual. El objetivo, dijimos, del protocolo es la protección de la capa de ozono y se propusieron medidas, ¿verdad?, para controlar de forma óptima y eficiente la producción total a nivel mundial de las diferentes sustancias que agotan la capa de ozono, es decir, intervienen de forma negativa en el mantenimiento y la conservación. Este protocolo exige el control de casi 100 sustancias químicas en varias categorías. Para cada grupo o anexo de sustancias químicas, el tratado establece un calendario para la eliminación gradual de la producción y el consumo de esas sustancias con el objetivo de eventualmente eliminarlas. ¿Qué significa? Que lo importante de este protocolo de Montreal es que da las fechas específicas. Por ejemplo, fíjense que ahí tienen todos. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en este protocolo de Montreal, y van a ver ustedes que en los anexos hay fechas, hay años y hay sustancias que deben ir desapareciendo poco a poco. ¿Por qué no instantáneamente? Porque hay productos que están ya elaborados, porque hay convenios que están suscritos, ¿verdad?, para el comercio de los mismos, y porque hay unos, ¿verdad?, que son de mucho uso, que son muy comerciales. Entonces, debido a esto, el protocolo de Montreal lo que hace es hacer un calendario para poder eliminar por completo en determinado momento la utilización de todos estos gases que provocan pues la destrucción de la capa de ozono. ¿Cuáles son los compromisos y las disposiciones más importantes de este convenio o de este protocolo de Montreal? El artículo 1 habla de definiciones, el 2 y 3 sobre las medidas de control y el cálculo de los niveles de control y control del comercio, el artículo 5 sobre la situación especial de los países en desarrollo, 8 del incumplimiento, 9 investigación, desarrollo y sensibilización del público e intercambio de la información y el contenido de este. ¿Cuáles logros se han alcanzado? En 1994, las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración de la fecha de la firma en el año 1987. El protocolo de Montreal ha progresado bien en los países desarrollados y países en desarrollo. Todos los calendarios de eliminación se han respetado, algunos incluso antes de lo previsto. Muy bien, ahí estamos en relación a este protocolo de Montreal. Vamos a hablar un poquito en relación a este convenio sobre los servicios de salud y el trabajo que data, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con la legislación actual en el estado de Guatemala
y este es el famoso convenio 161 de la OIT. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se ocupa de promover el cumplimiento de los derechos fundamentales, siendo estos la libertad sindical, la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por cuales se regulan condiciones que abarcan el extenso espectro de las cuestiones relacionadas con el trabajo. Entre ellas, la OIT se dedica especialmente a todas aquellas normas que se consagran en la seguridad y salud en el trabajo. Historia de la salud ocupacional. Eso ustedes lo han visto quizás en derecho de trabajo. No recuerdo si lo platicamos así como a grosso modo, pero vamos a recordarlo. Según el convenio 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo, que fue creado en el 1985, se definen los servicios de salud ocupacional como servicios preventivos, asesoramiento del empleador, trabajador, sus representantes, sobre los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo y de la adaptación de este a las capacidades de los trabajadores, teniendo en cuenta su estado de salud física y mental. Dentro de la historia vamos a ver que la misión de los servicios de salud en el trabajo debe tener como meta el poder aportar a los trabajadores las herramientas y los recursos para crear, mantener y mejorar el ambiente óptimo en la relación personal-trabajo, garantizando un nivel óptimo de bienestar y salud integral del individuo dentro del contexto social en el cual se vaya a desenvolver, o sea, el trabajo que vaya a realizar cada uno. Como visión, todo servicio básico de salud ocupacional debe ser accesible, estar a disposición de cualquier trabajador, ser capaz de responder a las solicitudes del interesado, tener capacidad de control de calidad y retroalimentación del proceso y resultados del servicio prestado. Los diferentes recursos y herramientas necesarias deben mantenerse en constante cambio, adaptándose a las exigencias del momento y del lugar donde se aplica. Se debe procurar que las personas que presten el servicio tengan la habilidad y la capacidad necesaria para la realización del servicio y se mantengan en constante formación sobre cada uno de los temas que se vayan a tratar. ¿Qué es entonces la salud ocupacional? Es una ciencia que busca proteger y mejorar la salud física. Esa es la salud ocupacional, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente, ¿verdad? Todo esto de la salud ocupacional en relación a los beneficios. Cuando hablamos de riesgos de salud, hay una variedad, ¿verdad? Y habla que una variedad de estudios de los últimos años se han realizado sobre los trabajadores expuestos a altos niveles de radiación. Los estudios incluyen trabajadores por radar, trabajadores de laboratorio, trabajadores de radar militar, trabajadores eléctricos y los operadores de radioafición. La mayoría de estos estudios no controlan ningún aumento de las tasas de, la mayoría de estos estudios no encontraron ningún aumento de las tasas de cáncer sobre la población en general o un grupo control. Muchos resultados positivos podrían haber sido atribuidos a otras condiciones de ambiente de trabajo y muchos resultados negativos de tasas reducidas de cáncer. ¿Cuáles son los objetivos de la OIT con este convenio? La promoción del trabajo decente, que produzca un salario digno, que se desempeñe en condiciones de libertad y también de salud, con un régimen de protección social y con igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres. El trabajo decente es trabajo seguro y también es un trabajo saludable. El convenio entonces 161 de la OIT y cuáles fueron sus recomendaciones del año 1971. Dentro de las funciones preventivas está la vigilancia del medio ambiente de trabajo, vigilancia de la salud de los trabajadores, información, educación, formación y asesoramiento, primeros auxilios, tratamientos y programas de salud, análisis epidemiológico, investigación, etc. Condiciones de funcionamiento multidisciplinarias, personal suficiente, independencia profesional, secreto profesional, instalaciones adecuadas y gratuitos para los trabajadores. Este convenio sobre los servicios de salud y el trabajo, que de la OIT, establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y los accidentes. Sin embargo, para millones de trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. Cada día muere un promedio de
6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y 2.300 de muertes por año. Entonces, 6.300 personas mueren, ¿verdad? A causa de accidentes o enfermedades que tienen que ver con el trabajo y 2.300 de muertes, más de 2.300 muertes por año, perdón, 2.300.000 muertes por año. Entonces hay que ver eso, por favor, en relación a los accidentes que pueden surgir y al no atender las necesidades mínimas y el equipo y todo lo que tiene que tener los trabajadores en determinados ambientes. Con respecto a los empleadores, tienen que hacer frente a costosas jubilaciones, porque si ellos, por ejemplo, hay una maquinaria que les vaya a dejar amputada una de sus extremidades superiores, entonces los tienen que jubilar. Entonces provoca que tienen que hacer frente a costosas jubilaciones anticipadas, a una pérdida de personal calificado, ¿verdad? A perder a las trabajadoras que ya tenían conocimiento de lo que hacían, a absentismo y a elevadas primas de seguro debido a enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo como se tiene actualmente en cualquier institución, ¿verdad? De bancos. Sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta en marcha de una sólida prevención, de la utilización de la información y de las prácticas de inspección. Las normas de la OIT sobre seguridad y salud del trabajo proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, entonces los empleadores, los trabajadores, instauren dichas prácticas y prevean la máxima seguridad en el trabajo que está desempeñando cada uno. ¿Cuáles son los objetivos de este convenio? Primero, eliminar las causas de las enfermedades profesionales. No es enfermedad profesional por así en el término seguido, sino enfermedades que se derivan de realizar una profesión. También reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo. Al no utilizar un equipo adecuado, al no tener la vestimenta adecuada, al no tener la ventilación necesaria, pues entonces se quiere que se reduzcan los efectos perjudiciales. Y por último, prevenir que se agraven las enfermedades y lesiones, que esto es bien importante, ¿verdad? Verificar. Entonces, esos son los objetivos en relación a este convenio 161 de la OIT. Las condiciones ambientales óptimas para trabajar tienen que ver con tener, por ejemplo, una buena y adecuada iluminación. Esto es bien importante porque si no hay una iluminación adecuada, dependiendo del trabajo, pero en la mayoría de los necesitamos observar todo. Que no haya demasiado ruido o bulla, ¿verdad? En ese momento. También que haya en una temperatura adecuada, vamos a ver en la imagen, y que haya mucho frío, que nos congelemos, y mucho calor, que nos deshidratemos, ¿verdad? Entonces tiene que estar todo muy bien acomodado. Y por último, la humedad, ¿verdad? Cuando hablamos de la humedad en relación a, pues verificar, ¿verdad? Los espacios, que todo esté salubre, que todo sea importante y que pues que tenga un ambiente adecuado en sí, ¿verdad? Los servicios de salud en el trabajo deberán asegurar funciones que sean adecuadas y apropiadas a los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo. Dentro de estos vamos a ver que haya una identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el trabajo. Vigilancia también de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo. Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo. Diseño de los lugares de trabajo sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos o sobre las sustancias que sean utilizadas en el trabajo. La participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos de relación con la salud. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales en todos los territorios, a veces los más extendidos del país, ¿verdad? El hecho, fíjense ustedes, a veces se oye, ¿verdad? En la noticia, hubo una inauguración de cocinas de gas, y por cambio de cocina de leña. Eso no dice, pues no le ve mucho lo importante. Sin embargo, en las creencias, en las costumbres que tenemos, a veces en determinados lugares todavía en Guatemala, se utiliza, ¿verdad? Y no se valora el ambiente en relación al deterioro que se está sufriendo y que se hace cada día con la utilización, ¿verdad? Eso, sin embargo, pues también no podemos desacreditar, ¿verdad? La peligrosidad que tiene. Y ustedes han sido testigos en los últimos tiempos, como en las últimas semanas, diría yo, cómo se ha
vuelto, ¿verdad?, en relación a peligroso, ¿verdad?, ciertas sustancias en determinado. Asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en el trabajo, vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo y el fomento de la adaptación del trabajo también a los trabajadores. La fecha de entrada en vigor de este instrumento fue el 17 de febrero de 1988 en Ginebra y fue fundamento constitucional. Lo encontramos en la sección séptima y octava de nuestro Código de Trabajo. Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Y aquí vamos a ver ciertas preguntas también, compañeros, que tienen que ver en relación a lo que hemos trabajado en esta oportunidad. Voy a compartir otra especie de información con ustedes y vamos a hablar, estas son las preguntas, ya les había pasado 5 antes o proyectar, estas otras 5 y vamos a ver estas otras 5 que tienen que ver en relación. No tengan pena porque yo les voy a estar enviando las diapositivas ya dentro de un momento al grupo. Y las que la tienen, por favor, compañeros pues ahí sí que compartirla con sus otros compañeros para que ustedes puedan tener también la información completa. Dejo de compartir en relación a esto, no sé si alguien tiene una duda hasta lo que hemos avanzado en este momento, compañeros. Si alguien tiene una duda, me indica y si no, pues vamos a dejar unos, ¿qué les parecen unos? Son las 7 menos 10 de la mañana. Yo calculo terminar una media hora más con ustedes y vamos a dejar unos 5 minutos. ¿Qué les parece? Digamos 5 minutos de receso para poder regresar con ustedes en unos 5 minutos, compañeros, ¿verdad? Por favor. Regreso entonces en 5 minutos con otra parte muy importante en relación a esta clase de Derecho Ambiental.
Muy bien, compañera. Regresamos a trabajar entonces en esta noche, en la última parte ya de nuestra clase. Vamos a ver que dentro de las leyes ambientales, vamos a ver que estamos estudiando siempre el derecho administrativo. ¿Qué significa eso? Que el derecho administrativo tiene una parte que contempla todo el estudio de las leyes ambientales. Sin embargo, pues nosotros separamos para el estudio y para una mejor comprensión, ¿verdad? Pero vamos a ver que nuestro derecho ambiental no es más que otro derecho administrativo. ¿Qué recursos son aplicables en materia administrativa? Los recursos, perdón, en materia ambiental son los recursos administrativos de revocatoria y reposición que nosotros vimos. También es susceptible para todo lo relacionado al derecho ambiental, lo que es el silencio administrativo, lo que es el contencioso administrativo, tiene que haber también en relación a las garantías constitucionales del amparo, de la inconstitucionalidad. Esto también aplica todo para el derecho ambiental. ¿Verdad? Que dijimos que es otro derecho administrativo. Fíjense que la semana número 16 se las voy a enviar dentro de unos momentos y la semana número 14 ya la subí, compañeros, solo que en el nombre decía semana 7, pero ustedes ya tenían la semana 7 y la que les envié con ese nombre es la semana número 14, ¿verdad? Entonces ahí ustedes no se lo voy a enviar de nuevo porque ya está enviada. Solo corrijan por favor ustedes. Quiero compartir con ustedes para terminar ya una información importante dentro de lo que es el derecho ambiental. Voy a compartir con ustedes y me gustaría que pues ustedes tengan en lo posible pues la información completa, ¿verdad? Hablamos y vamos a ver, esta es una pestaña que les estoy compartiendo a ustedes en donde ustedes pueden descargar todos los instrumentos ambientales. Se llama así Compendio de Legislación Administrativa y Ambiental para fortalecer la gestión municipal marino-costera en la República de Guatemala. Sin embargo, no se lo aplica para la marino-costera, sino también tiene que ver con todo el derecho ambiental. Esta, esta información o esta página que les estoy compartiendo es del Instituto de Fomento Municipal de INFOM y tienen instrumentos a mi mayoría, en la mayor información que podemos encontrar compilada en una sola página que nos puede suministrar varios instrumentos relacionados con el derecho ambiental. Así que vamos a ver dentro de ellos unos, ¿verdad? Vamos a ver la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la primera que está acá remarcada. No vamos a entrar a cada una de ellas porque si no nos alcanzaría el tiempo, pero no quiero dejar sin compartir al menos los nombres y de qué trata cada uno de ellos. La Constitución Política de la República de Guatemala, que tiene que ver y tiene una parte relacionada al cuidado del ambiente. También está el convenio 169 de la OIT. Está el código, este convenio es un convenio a nivel internacional, ¿verdad? Como el que analizamos hace unos momentos. El código municipal también tiene que ver en relación a cuestiones ambientales. No es 100% ambiental nuestro código municipal, sin embargo, tiene muchos trámites que tienen que ver con el cuidado y con procesos administrativos ambientales, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de nuestro código municipal. Estamos hablando también de los consejos de la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Esta es otra ley administrativa y también es una ley ambiental. Así que si quisiéramos leer todas estas leyes, estas deberían estar ya en nuestra maleta para el derecho administrativo y parte de nuestro derecho ambiental. Está el reglamento de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural. Por lo general, cuando nosotros compramos la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, viene de una vez con su reglamento. Entonces, ahí en la portada, vean ustedes, si dice ley de los consejos de desarrollo urbano y rural y reglamento de la ley y su reglamento, ¿verdad? O vuelve a decir otra vez el reglamento. También está la ley de descentralización que tiene que ver también con el ambiente, compañeros. Entonces hay que estudiar también la ley de descentralización, es una ley muy pequeñita. El reglamento de la ley contra la descentralización, que es el reglamento de la ley anterior, ¿verdad? General de descentralización. Entonces hay quienes, como les digo, trae una vez la ley de descentralización, general de descentralización y su reglamento. Entonces están contenidos en la misma los dos instrumentos jurídicos. La ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos también. La ley contra la corrupción tiene que ver mucho con el ambiente. La ley de acceso a la información pública, esta es una ley
reciente, ¿verdad? Que nos permite a nosotros obtener la copia de determinada información de expedientes. Toda la información, recuerden ustedes que toda clase de información pues es una información pública y entonces pues nosotros debemos de verificar eso, ¿verdad? En relación a eso. Vamos a ver qué otra. Permítanme ustedes. Perdonen que dejé de compartir en un momento, pero vuelvo y comparto. Ahí estamos. Entonces decimos la ley contra, estábamos con la ley de acceso a la información pública, también está la ley de contrataciones del Estado, que tiene tanto que ver en relación a, ¿verdad?, todo lo que se hace en relación a lo ambiental. También tenemos otros instrumentos que están publicados acá en la misma página, es la ley de áreas protegidas y diversidad biológica. Mejor dicho, dentro del ámbito de la ley de áreas protegidas y diversidad biológica, tenemos dos leyes importantes en Guatemala. Está la ley de áreas protegidas y también está el reglamento de la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del estado de Guatemala. Estas dos leyes son que tienen que ver con la temática con áreas protegidas y diversidad biológica. Entonces debemos, por favor, descárguenlas y si no las pueden descargar, cómprenlas, ¿verdad? Para tener más formalidad. O yo les aconsejo que ustedes compren un late un cartapacio, ¿verdad? Pero los cartapacios les caben muy pocas hojas, mejor compren un late. Y entonces en el late van ustedes agregando solo con pestañas, van imprimiendo y van agregando todas las leyes en materia administrativa y en materia ambiental, ¿verdad? Es importante tenerlas. En relación al medio ambiente tenemos la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, una ley importantísima, esta sí la vamos a revisar un poquitito más adelante cuando tenemos este listado de leyes. En relación al cambio climático, Guatemala tiene la Política Nacional del Cambio Climático, que también es una normativa legal que está instituida para el Estado de Guatemala y es importante darle una lectura. También está en relación al manejo, protección y conservación de los recursos naturales. Tenemos la ley forestal, tenemos la ley PINPEP, que sería importante leerla, ¿verdad? Es una ley no muy grande, es una ley muy pequeña, y la ley PROBOSC, que tiene que ver con el manejo, protección y conservación de recursos naturales. Así que no me pregunten qué son, sino vayan y descárguenlas o entren a esta directamente y lean, por favor, al menos el objeto y que tiene que ver con relación al ambiente. También tenemos en relación al manejo, protección y conservación de lo relacionado al tema marino y costero. Tenemos el Acuerdo Gubernativo 183-2014 en relación a todo lo que es el derecho ambiental, ¿verdad? Ahí estamos en relación a esto. Tenemos los compendios, que ustedes así como lo ven ahora, acá tenemos el compendio de legislación administrativa y ambiental para fortalecer la gestión municipal marino costero en Guatemala. Tenemos el tomo 1 y tenemos también el tomo 2. Tengo la dicha de tenerlos yo en físico en relación a, pues, cuestiones de estudio y otras cosas, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo puedan tener también. Si no se tiene en forma física, impresión física, entonces se puede hacer, definitivamente lo pueden lograr ustedes, hacerlo por medio de una impresión, ¿verdad? O en todo caso, pues tenerlo de forma digital. Entonces ahí estamos hablando en relación a esto. Tenemos también esta otra pestaña que les estoy compartiendo que habla sobre el Manual de Legislación Ambiental en Guatemala. Este contiene, más que las leyes así citadas, tiene un instructivo, diría yo, ¿verdad? Relacionado en relación a todo lo ambiental en Guatemala, tiene mucha exposición de motivos, tiene el por qué se van creando cada una de estas leyes, así que en relación a materia de derecho ambiental tenemos muchas cosas que podemos conocer y que podemos ver, ¿verdad? Ahí estamos en relación a eso, compañeros. Quiero darle una rapidísima, ¿verdad? Vamos a leer la ley que a mi parecer es una de las leyes más importantes en materia ambiental de Guatemala y vamos a ver un poquito sobre la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Esta es una ley importante y data, ¿verdad? En relación a lo que Guatemala había estado trabajando en relación a lo internacional y para ello vamos a leer unos considerandos. Considerando primero, dice que la protección y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales y culturales
es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico del país de manera sostenida. Recuerden cuando hablamos del desarrollo sustentable, ¿verdad? De cuidar los recursos que tenemos ahora para que nuestras generaciones futuras puedan tener los mismos recursos. El siguiente considerando, vean este considerando. Si ustedes pusieron atención a la clase pasada, dice que Guatemala aceptó la declaratoria de los principios de las resoluciones de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia, en el año 1972. La Declaración de Estocolmo, ¿recuerdan ustedes? En tal virtud debe integrarse a los programas mundiales, es decir, que Guatemala ratifica primero la Declaración de Estocolmo y después atrae esa legislación internacional, la atrae, como platicábamos la semana pasada, a nuestro país y tiene que crear para que ese derecho blando se convierta ya en una derecha, en un derecho obligatorio en nuestro país, ¿verdad? Entonces aquí dice, y en tal virtud debe integrarse a los programas mundiales para la protección y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida en lo que a su parte territorial corresponde. Considerando que en ausencia de un marco jurídico institucional que permita normar, asesorar, coordinar y aplicar la política nacional a las acciones tendientes a la prevención del deterioro ecológico y mejoramiento del medio ambiente, se hace necesario emitir el correspondiente instrumento legal especial y crear una entidad específica para el logro de estos propósitos. La situación de los recursos naturales y el medio ambiente en general en Guatemala ha alcanzado niveles críticos. Imagínense así en Guatemala, imagínense otros países, de deterioro que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes y ecosistemas del país, obligándonos a tomar acciones inmediatas y así garantizar un ambiente propio para el futuro. Por tanto, en el uso de las facultades que le confieren, esta verdad se decreta la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y está cada uno de sus principios. Ahí está el principio. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional propiciarán el desarrollo social, económico, científico, tecnológico y que prevenga la contaminación del medio ambiente, ¿verdad? Artículo 2. La aplicación de esta ley y sus reglamentos compete al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El artículo número 3. El Estado destinará los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Velará también por la planificación del desarrollo nacional, ¿verdad? Que sea compatible con la necesidad de proteger y conservar y mejorar el medio ambiente. La descarga y emisión de contaminación que afecten los sistemas y elementos indicados en el artículo 10 de esta ley deben sujetarse a las normas sustentables, ajustables de la misma en su reglamento. El suelo, subsuelo y límites de aguas nacionales no podrán servir de reservorio de desperdicios contaminantes del medio ambiente o radioactivos. El artículo 7 se prohíbe la introducción al país por cualquier vía de excrementos humanos, animales, basuras domiciliarias municipales y sus derivados, ¿verdad? El artículo 8, para todo proyecto, obra, industria, cualquier obra, actividad que por sus características pueda producir deterioro de los recursos naturales renovables o no el ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje. Aquí ya habla, ¿verdad?, del paisaje. A los recursos naturales del patrimonio nacional será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental. Hablamos de la Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente, que está facultada para requerir de las personas individuales o jurídicas toda información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas prescritas por esta ley y sus reglamentos. El organismo ejecutivo, ¿verdad?, por la Comisión Nacional del Medio Ambiente realizará la vigilancia y la inspección que considere necesaria para el cumplimiento de esta ley. ¿Cuál es el objeto? Tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Son los objetivos específicos, que ese es el objetivo general, los específicos: protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, la prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades que origine deterioro del medio ambiente y de la contaminación, ¿verdad? De la contaminación también. El diseño de una política ambiental, miren esto qué importante, y coadyuvar en la correcta ocupación del espacio. La creación de toda clase de incentivos y estímulos para fomentar programas e iniciativas que se encaminen a la protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente. Y se acuerdan que la semana pasada recibimos un comentario muy aplicado y muy importante de un compañero que nos hablaba en relación a
este programa de incentivos forestales, ¿verdad? Que como, qué bonita filosóficamente qué bonito, ¿verdad? Pero sin embargo, siempre hay cosas que, pues que en Guatemala a veces no funcionan. Salvar y restaurar aquellos cuerpos de agua que estén amenazados o en grave peligro de extinción y cualquier otra actividad que consideren necesarias para el logro. Habla también sobre los sistemas y elementos ambientales, el sistema atmosférico, prevenir la contaminación atmosférica, por ejemplo, ¿verdad? Y este artículo tiene que ver mucho en relación al cuidado de la capa de ozono, ¿verdad? Mantener la calidad del aire, el gobierno por medio de la presente ley emitirá los reglamentos correspondientes y dictará las disposiciones que sean necesarias para promover el empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones contaminantes, ¿sí? Promover el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para proteger la calidad de la atmósfera, regular las sustancias contaminantes que provoquen alteraciones inconvenientes de la atmósfera, regular la existencia de lugares que provoquen emanaciones, regular la contaminación producida por consumo de diferentes energéticos, establecer estaciones o redes de muestreo para detectar y localizar las fuentes de contaminación atmosférica y por último investigar y controlar cualquier otra causa o fuente de contaminación atmosférica. El sistema hídrico, ahora habla de las aguas, ¿verdad? Velará por el mantenimiento de la calidad del agua, del uso humano, otras actividades, evaluar la calidad de las aguas, revisar permanentemente los sistemas de disposición de aguas, determinar técnicamente los casos en que debe producirse o permitirse el vertimiento de residuos, de basuras, desechos, ¿verdad? Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de aguas interiores, litorales, oceánicas que constituyen la zona económica marítima. Promover el uso integral y el manejo racional de las cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas. Y ahí habla en relación a todo, ¿verdad? Después están los sistemas lítico y edáfico. Los procesos capaces de producir deterioro de los sistemas líticos, que habla de las rocas y minerales, y edáfico, y tiene que ver con los suelos, que provengan de actividades industriales, mineras, petroleras, agropecuarias, pesqueras u otras. Y ahí están todos los relacionados al sistema lítico y edáfico. Vamos también con la prevención del control de la contaminación por ruido o audial, ¿verdad? Tiene que ver con los sonidos. El organismo ejecutivo emitirá los reglamentos y de aquí emanan muchas leyes y por eso es de que les estoy dando una lectura rápida de esta, únicamente para no dejar, ¿verdad?, sin leer esta ley tan importante. La prevención contra la contaminación visual, y miren cómo está contaminado visualmente en nuestras ciudades, ¿verdad? Esto es increíble. El organismo ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética del paisaje y de los recursos naturales que provoquen ruptura del paisaje y otros factores considerados como agresión visual y cualesquiera otras situaciones de contaminación y de interferencia visual que afecten la salud mental y física de la seguridad de las personas. La conservación y protección de los sistemas bióticos, ¿verdad? La protección de especies o ejemplares, animales o vegetales. De aquí emana una ley, ¿verdad? Que ahora tenemos como una ley de protección animal también. La promoción del desarrollo y uso de métodos de conservación y aprovechamiento de flora y fauna del país. El establecimiento de un sistema de áreas de conservación a fin de salvaguardar el patrimonio genético nacional, protegiendo y conservando los fenómenos geomorfológicos, ¿verdad? Especiales, el pasaje, la flora y la fauna. La importación de especies vegetales y animales que deterioren el equilibrio biológico del país y la exportación de especies únicas en vías de extinción. El comercio ilícito de especies consideradas en peligro y velar por el cumplimiento de tratados y convenios internacionales relativas a la conservación del patrimonio natural. Está también el órgano encargado de la aplicación de esta ley. Habla de la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el cual ha sido derogado porque han sido atraídos a esta nueva ley, nuevas reformas por nuevas leyes que han surgido. Las infracciones, sanciones sin recursos, toda omisión que contravenga las disposiciones de esta ley, efectuada así de manera negativa la cantidad y calidad de los recursos naturales, se considerará como infracción y se sancionará administrativamente de conformidad con los procedimientos de la presente ley. Para el caso de delito, la comisión entonces, ¿verdad?, se denunciarán los tribunales correspondientes. Y las personas de la Comisión Nacional de Medio Ambiente que dictaminen las infracciones a las disposiciones de la presente ley son las siguientes: advertencia,
Aplicará a juicio de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Después, tiempo determinado para cada caso específico. La suspensión cuando hubiere variación negativa de los parámetros, ¿verdad?, en relación a los contaminantes que se han hecho. El comiso de materias primas, instrumentos materiales y objetos. La modificación o demolición de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección y mejoramiento del ambiente. El establecimiento de multas para establecer el impacto de los daños causados al ambiente, valorados cada cual en su magnitud, y cualesquiera otras medidas tendientes a corregir y reparar los daños causados y evitar la contaminación de actos perjudiciales al medio ambiente de cosas. La aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior será competencia de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Y estamos para la aplicación de lo regulado en este capítulo, ¿verdad? Se aplicará de la mayor a menor gravedad de impacto ambiental, la trascendencia del mismo en perjuicio de la población, las condiciones en que se produce la reincidencia. Muy bien, y estamos hablando en relación a las multas, en relación a las comisiones que se crean, a la ley de los consejos de desarrollo urbano rural que debe integrar esta comisión, ¿verdad?, en relación a la utilización de correcta y el procurar en lo posible el cuidado a lo más de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando en relación a esta ley. Voy a enviarles la presentación de la semana número 16 y aparte, quiero que ustedes lean de todas las leyes ambientales, vamos a leer únicamente esta porque la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente es la única ley que va a entrar en el examen final. Las otras leyes no van a entrar, así que vamos a leer únicamente la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos a, no sé si tienen una pregunta, compañeros, algo en lo que les pueda apoyar. En materia ambiental es otro derecho administrativo, recuerdan ustedes, es un derecho administrativo importante en nuestro país y recuerdan cuando vimos las generaciones de los derechos humanos, que actualmente el cuidado del ambiente y la protección del ambiente está también regulado como protección o como parte de nuestros derechos humanos, ¿verdad? El derecho a tener un ambiente sano, un ambiente con un equilibrio ecológico adecuado, a tener los recursos necesarios como la energía solar, como el agua, ¿verdad? Y como los espacios libres en relación a la contaminación visual, a la contaminación auditiva, a la protección de los monumentos naturales, a la protección de las ciudades de impacto importante dentro de nuestra Guatemala. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver en relación a que nosotros seguimos. Muy bien, ahí estamos entonces. Muy bien, compañera. Bueno, entonces no sé si tengan alguna otra duda. ¿Tenemos algo que ustedes quieran comentarme, compañeros? Por mi parte, antes de quizás darle respuesta a una de las preguntas que ustedes me pueden hacer esta noche, como siendo esta la última clase que tenemos en este semestre, agradezco mucho, mucho la oportunidad que se me dio por parte de la universidad, por el haber trabajado con ustedes en este semestre, un semestre de mucho aprendizaje para mi persona y un semestre también creo de aprendizaje para ustedes. Tuvimos que leer todas las cosas que venían en un programa tan extenso, un programa tan grande como es la fase pública. Generalmente nosotros lo estudiamos no solo en un semestre, sino en mucho tiempo, ¿verdad? El haber ganado todo esto. Sin embargo, creo que es un curso muy importante que tiene dentro de su pensum la Universidad Rural de Guatemala, ¿verdad? Ya me hubiera gustado tener un curso así a mí cuando yo estudié en esta digna universidad, porque también soy egresada de acá de la Universidad Rural de Guatemala, pero qué bonitos estos cursos y estos cambios que hace la universidad para bien de los estudiantes. Así que les agradezco a todos ustedes los comentarios desde que trabajamos en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal. Vamos a recordar un poquito, trabajamos en las primeras semanas Derecho Penal, después trabajamos Derecho Procesal Penal, después estuvimos trabajando, vamos a ver, Derecho de Trabajo, Derecho en todas sus ramas, porque trabajamos Derecho Individual, Derecho Colectivo, ¿verdad? Derecho Sustantivo, Derecho Adjetivo del Trabajo. También trabajamos después el Derecho Administrativo. En el derecho administrativo vimos unas semanas muy bonitas y muy importantes en relación al derecho administrativo y terminamos estas últimas 2 semanas con el derecho ambiental, una parte también de nuestro derecho administrativo y por eso pues decidí que quedaran al final
Yo creo que también así están los videos que están siendo pregrabados mejor dicho, que fueron programados en semestres anteriores por el docente que inició dando este curso. Entonces les agradezco mucho, compañeros. Espero haber llenado quizás en no la cabalidad, pero al menos en lo mínimo las expectativas que ustedes tenían en relación a la enseñanza de este curso. Y les deseo muchas bendiciones y muchos éxitos y a estudiar para el examen final la semana número 13, 14, 15, 16 y la ley de protección y mejoramiento del medio, ¿verdad? Ese es el contenido del examen final. Entonces, no sé si tienen una pregunta, algo que les pueda aclarar, y si no, pues hoy finalizamos acá nuestra clase número 16. Sí, a lo que me están pidiendo también en el correo del curso, las diapositivas también se las voy a hacer llegar, compañeros. Se las voy a hacer y no tengan pena. Las diapositivas de la 3, bueno, yo creo que de plano no están agregados unos grupos, unos compañeros, pero yo se los voy a agregar, compañeros, no tengan pena. Se los envío ya en un momento, ¿verdad? Entonces, eh, ahí estamos, compañeros. Bueno, el contenido del examen final. Semana número 13, 14, 15, 16 y la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Ese es el contenido del examen final. Semana 13, 14, 15, 16, 4 semanas y la ley de protección y mejoramiento del medio. Esas son el contenido de la semana de los exámenes. Y ahí estamos, compañeros. Muy bien. Y estamos entonces, estoy viendo si tienen alguna duda. Diapositivas, diapositivas. Si tienen diapositivas, sí. Ya se las voy a enviar, solo termino ahora mi presentación y también al grupo en un momento. Esperan un ratitito y yo me conecto a las. Muy bien, estamos ahí, compañeros. Igual, compañero Freddy, igual para ustedes, que sea eh, de mucha, que les vaya bien, ¿verdad? Yo creo que ahorita ustedes son del 10º semestre, están cerrando cursos y les deseo toda clase de bendiciones y éxitos en lo porvenir, ¿verdad? Y que pues en este semestre hayamos repasado todo así de como una visita chiquita, todo nuestro contenido del derecho de la fase pública, porque todo eso es de la fase pública. A ustedes muchas gracias, compañeros, por estar siempre presentes semana a semana, que Dios les bendiga. Y creo que si no hay otra pregunta, entonces me despido de ustedes y bueno, no les digo los veo, pero de repente nos saludamos o nos conocemos por fuera de clases, ¿verdad? Que Dios les bendiga, compañeros, y un abrazo muy especial para cada uno de ustedes y a ser egresados en poco tiempo, por favor, de esta bella Universidad Rural de Guatemala. Y la debemos creer mucho porque al final es nuestra alma mater y pues yo creo que el profesional no tenía nada que ver del lugar donde ingresa, sino los profesionales que nosotros mismos nos hacemos. Así que esta universidad es muy especial y que Dios les bendiga, compañeros, ¿verdad? La ley de protección y mejoramiento del medio ambiente es la ley, compañeros. La ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Muy bien, compañeros. A ustedes, compañeros, muchas gracias por estar presentes, que tengan una buena noche y un abrazo especial para todos. Bendiciones.